te damos la alabanza, Señor, en medio de todos los tiempos, Padre. Pues hemos disfrutado de tu bondad y tu misericordia. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos, Señor, a hacer las cosas para ti, para tu gloria. A comprender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre. Y que cada momento, Señor, podamos exaltarte a ti, Padre. Al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios que nos vivifica. Al Dios que trae vida sobre nosotros y que esos ríos de agua viva, Señor, corran por nuestro interior según lo prometiste, por la presencia de tu Espíritu Santo, Padre. Que seamos saciados, Señor, de toda clase de bien, Padre, y que en ese amor inagotable tu pueblo, Señor, se regocije y hable de tu amor, de tu presencia, de tu gracia, Padre, y de tu gran bondad que tienes para nosotros, Padre. Qué hermoso eres tú, qué hermoso es disfrutar, Padre, de tu bondad, de tu misericordia. Establece tu reino en nuestro corazón, en nuestra vida. Enséñanos a hacerlo, a someter todo lo que tenemos, Señor, bajo tu señorío, Padre. Y que tu palabra, Señor, sea vida, Señor, sea abundante, trayendo abundante paz sobre nosotros, Padre. Porque en ti, en tu amor y en tu bondad es que esperamos, Señor. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga abundantemente, mi hermano o mi hermana, que la gracia y la paz de Dios siempre estén a su lado y puedan disfrutar de esa bondad maravillosa que viene de parte de Dios. Hemos venido compartiendo a través de los devocionales en las últimas semanas en tratar de pedirle al Señor que nos revele lo que Él quiere hacer en nuestra vida y que afirmemos nuestro corazón definitivamente en Él. Y inclusive ayer en compartir la palabra con los hermanos, con las hermanas que estuvieron aquí, las que se unieron con nosotros a través de estos medios, el desafío que Dios nos hace y el poder comprender que Él nos ha dado todas las cosas para que podamos cumplir aquello que Dios como Padre, con el gran amor, con la misericordia que ha tenido para nosotros, Él está esperando como una respuesta de parte de nosotros. Y creo que muchas de las cosas no las disfrutamos simplemente porque no hemos comprendido lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y hemos estado utilizando mucho un pasaje de Colosenses capítulo 1 y me he detenido bastante y Ariel le compartía a las personas que estaban con nosotros en este espacio. Ustedes pueden encontrar la enseñanza también ahí en YouTube, donde subimos las enseñanzas generalmente. Y pueden ser edificados, pero mi mayor anhelo y mi oración por ti, mi hermano, mi hermana, es que esa palabra penetre a su corazón y no se quede solamente en una admiración de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, sino estar dispuestos a caminar, avanzar en esos propósitos de Dios para que nuestra vida realmente sea una vida que glorifica a Dios, pero también que como respuesta de parte de Dios, que creo firmemente que es el anhelo de Él, nosotros podamos disfrutar la vida no importando la situación que tenemos. Hay dos cosas y le he venido hablando de los dos reinos. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de Dios y Dios restableciendo ese reino en nuestro corazón, pero tenemos que comprender qué es lo que Dios nos ha dado. Y creo que este pasaje, y por eso me he detenido bastante explicando esta parte de Colosenses, creo que ya llevamos 2 semanas o algo más compartiendo de estos textos y cada vez pienso que Dios nos está insistiendo para que nosotros comprendamos definitivamente de todo lo que Él ha hecho y que nos ha abierto camino para que nosotros simplemente transitemos con Él. No abrimos ese camino nosotros. Pienso que Dios ya lo estableció y para que podamos transitar por ese camino en victoria nos ha dado el poder, ha colocado tantas herramientas espirituales en nosotros, le estoy llamando herramientas, o tantos dones, tantos talentos, que ha provisto lo necesario, y de esto estoy convencido. Mi hermano, mi hermana, Él ha provisto todo para que tú seas una persona que vive en victoria. Y lo que falte, si es que nos falta algo más, Él lo proveerá en su momento preciso. Y el comprender que nuestra vida está en sus manos, creo que es lo que más nos tiene que llenar de aliento, de satisfacción en medio de todo lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida, en nuestro corazón.
Quiero compartir lo que dice ahí en Colosenses capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, porque nos está hablando de un gozo que siempre debe permanecer en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos ver esa gracia, esa bondad y esa misericordia que Dios siempre tiene para nosotros. Y me uno a la oración de Pablo que dice que Él alumbre nuestro corazón, nuestro interior, para que podamos entender y comprender todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros en ese poder maravilloso, en esa gracia infinita. En Colosenses capítulo 1, versículo 11, que fue parte de la meditación que hicimos ayer, permítanme leerlo. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder, para que tengan toda conciencia o constancia mejor y paciencia que necesitan. Y luego añade: mi deseo es que estén llenos de alegría. Noten, y quiero hacer énfasis hasta que yo no sé si entre a tu corazón y realmente le creas a Dios, que es el que al fin y al cabo coloca esta palabra en nuestra vida. Son partes claves para comprender el llamado que Dios nos ha hecho. Que no nos acerquemos solamente por las bendiciones y que nos saque de un problema, una dificultad o nos sane de alguna enfermedad que tengamos, sino que podamos tener un caminar constante con Dios. Y creo que aquí es interesante el poder ser fortalecidos con ese poder de Dios en nuestro interior, para ser constantes. Y ayer les compartía bastante sobre esto que espera de Dios de parte de nosotros, porque a veces tenemos todo el propósito de seguir adelante. Hacemos compromisos con Dios, hacemos promesas de parte de Dios, de comenzar a hacer cambios radicales en nuestra vida, pero a causa de toda la presión que tenemos del mundo, se nos olvida que todo va a depender de nuestra relación con Dios. Todo va a depender de esa compañía de Dios que nos va a ayudar a salir adelante. Y es lo que está diciendo el Señor. Aprendamos a ser constantes en medio de todos los tiempos, pero también está diciendo que es necesaria la paciencia para poder alcanzar lo prometido. Y vaya que creo que todos necesitamos que esa paciencia, que es producto de una relación con el Espíritu de Dios, no la paciencia. Hay gente que puede imitar la paciencia, que se aguantan cantidad de cosas, pero llega el momento en que ya no aguantan más y explotan. Y pasa como sucede en la cocina. Hay una de las ollas que se llaman la olla a presión, y cuando esa olla se tapa, la válvula escapa, el de escape, y explota, es mucho el daño que causa. Y he visto lugares donde han sido destruidos simplemente porque esa valvulita tan pequeña se tapó y no pudieron exteriorizar la presión que tenía interna. Con la paciencia muchas veces, cuando es una imitación, sucede lo mismo. Nos aguantamos hasta que explotamos. Pero la comparación con la paciencia de Dios es que esa paciencia, en medio de esa paciencia, nos lleva a llevar todas las cosas a Dios, que es como el que nos entiende, nos capacita, nos ayuda para salir adelante en medio de todas las cosas. Y el apóstol Pablo en esta expresión hace como una pausa, especialmente en esta versión, diciendo: mi deseo es que estén llenos de alegría. La constancia y la paciencia van a producir alegría en nuestro corazón, porque tenemos una esperanza segura de que el Dios en quien hemos esperado, en quien hemos puesto toda nuestra confianza, no permitirá que nos hundamos en el desespero, no permitirá que perdamos la confianza en Él. Y creo que el anhelo, cuando estamos llenos de esa presencia de Dios, es que haya siempre ese gozo, esa alegría que viene de parte de Dios, porque sabemos que al final Él nos dará la victoria en medio de cualquier batalla que nosotros estemos librando. Dios es todo para nosotros, y cuando aprendemos a comprender en esa paz del Señor,
El único que nos puede multiplicar esas fuerzas justamente es Dios. Si estás en medio de esas luchas, dificultades que normalmente pasamos, y digo normalmente porque hay batallas interiores que solamente Dios la puede entender. Para alguien sería difícil comprender que una persona que sirve al Señor, un pastor, un líder que tiene una comunión constante, que en cualquier momento puede decir estoy cansado. A veces la gente no pudiera comprender una expresión como esta, pero sí llega fatiga, llega cansancio, nos enfermamos también, luchamos en nuestro interior, pero la diferencia es que viene el aliento de vida, viene la presencia de Dios a nuestra vida y nos levanta nuevamente, recuperamos las fuerzas, somos vitalizados por esa palabra, por esa presencia del Espíritu Santo. Dios nos recoge en sus brazos y nos da la fuerza para seguir adelante. Ese es Dios y yo me maravillo en eso. No que no tengamos problemas, no que no tengamos dificultades, abundan. Pero nuestra paz, nuestra confianza y la compañía de Dios y la fidelidad de Dios nunca faltarán en medio de todas las cosas que enfrentamos. Y nos gozamos y por eso entendemos textos como dice la palabra en Romanos 5:2 donde dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y hay gente que dice que cuando no comprende a Dios, ¿cómo así que nos vamos a gloriar cuando estamos en problemas? Sí, tal vez no lo entienden, pero nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, el poder de Dios, lo podemos decir como convicción, porque esa aflicción que tenemos muchas veces se va a convertir en alegría al ver la manifestación de Dios a favor de nosotros, sacándonos a la libertad y viendo el gran amor, el poder de Dios, las promesas cumplidas de parte de nuestro Padre Celestial, ayudándonos a salir adelante. Qué importante, mi hermano, orar para que Dios nos fortalezca con su poder para ser constante, pero también para ser llenos de la paciencia, no la paciencia del mundo, sino la paciencia de Dios que viene de Dios, que permanece aún en los momentos más complicados que podamos estar pasando. Inclusive en la versión Reina Valera del 60 habla de una palabra que es a veces poco comprendida, que es la longanimidad, que significa victoria o permanencia en medio de las pruebas más difíciles cuando nuestras fuerzas se acaban. Pero el apóstol no se queda simplemente ahí, que es lo que hemos estado compartiendo, sino que en el versículo 12 de Colosenses capítulo 1 nos da pasos a seguir. Nunca nos podemos quedar en un solo nivel. Siempre hay algo más para hacer. Y esto nos lleva de motivos para seguir adelante. Pedro, cuando uno lee las cartas, las cartas que escribió al final y les encuentra al final de la Biblia, él siempre está motivando a las personas a no estar ociosos, sino siempre poner en práctica todas las cosas que Dios nos ha ido enseñando. Y eso nos mantiene motivados, concentrados más en las cosas de Dios que en los problemas que quizás muchas veces nosotros estamos llevando. Y ahí en el versículo 12 de Colosenses capítulo 1, sigue diciendo, y continúo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, y den siempre gracias a Dios, en medio de la alegría, en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que esté pasando, quizás de amenaza, de temores hacia adelante, den siempre gracias a Dios. Al Dios Padre, o al Padre, dice en esta versión. Qué bueno es saber que en mis problemas, en mis dificultades, en las expectativas que tengo, a veces le digo, Señor, gracias porque voy a ver la victoria, gracias porque voy a ver la sanidad, gracias porque voy a ver tu provisión, gracias porque va a haber un pueblo victorioso que se goza y te adora y te exalta por tus maravillas, por tu bondad, por tu poder maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Den siempre gracias a Dios. Escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses, el apóstol también le dice a la iglesia que está esperando y que a lo mejor en alguna de las cartas ha enviado su propósito y se ha dejado llenar por tantos problemas, tantas dificultades. Le dice, y den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. A veces es difícil darle gracias a Dios por los problemas, pero cuando conocemos a Dios, cuando sabemos sus promesas, cuando creemos esas promesas,
esas gracias van acompañadas y es parte de la fe porque vamos a ver el poder de Dios visto a través de nuestra vida. Y luego añade ahí en el versículo 12 de Colosenses, dice, Él nos hizo aptos. Y creo que esta expresión es bien maravillosa y quisiera que la captaras en tu espíritu, en tu interior, lo que está expresando aquí la palabra. Escúchelo, mi hermano, mi hermana. Dice, Él los hizo aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Ayer estuvimos hablando un poco de la herencia que Dios nos ha dado. Una herencia de parte del Padre, pero también una herencia de parte del Hijo. Y esa herencia algunos quizás, y ayer lo compartíamos con los hermanos que estuvieron con nosotros, con las hermanas, que inclusive es ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Esa parte a veces como que no nos gusta mucho porque a veces tenemos un evangelio solamente de prosperidad, que todo nos va a ir bien. Sí, nos va a ir bien, pero vamos a pasar por esos problemas y Dios los va a transformar en bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a participar de esa herencia maravillosa que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero la palabra clave que quiero dejar en tu corazón, mi hermano, mi hermana, en este día, es que Dios es Dios el que nos hizo aptos para participar, como dice esta palabra, de la herencia que pertenece al pueblo de Dios. Una de las cosas que yo invito mucho a mis hermanos, a mis hermanas, a sus siervos, a sus siervas, es que escudriñen cuál es la herencia que hemos recibido de parte de Dios. Porque muchas veces hablamos, sí, tú tienes una herencia, pero debe motivarnos a escudriñarla. ¿Qué es lo que he recibido de parte de Dios? Y hay cosas tan gloriosas, tan maravillosas, tan difíciles de comprender, o a veces por nuestro pasado, por las cosas que han ocurrido en nuestra vida, por las cosas que hemos permitido, o por las faltas que hemos cometido muchas veces y la forma como le hemos fallado a Dios, sentimos que no somos dignos y no tenemos la capacidad para disfrutar de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nos sentimos indignos. Y a veces he escuchado personas que dicen, no, Señor, yo no creo que esto sea para mí. Y a veces tratamos de tener una falsa humildad. Pero cuando comprendemos que lo que Dios nos da es por su amor, por su misericordia, es por su plan glorioso, y sobre todo con expresiones como dice aquí en el versículo 12 de Colosenses, que nos ha hecho aptos para que participen de la herencia. Creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado promesas maravillosas. Que si Él ha traído esa palabra rema, esa palabra viva sobre ti de una promesa, es porque tú tienes la capacidad para hacerlo. A lo mejor parte de la herencia y pudiera relacionarlo con algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, me gusta relacionarlo mucho con el Salmo 127, que es un precioso salmo que habla de la protección, del cuidado, de la guía del Señor en el hogar. Y parte de la herencia son nuestros hijos. Y dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima, el fruto del vientre. Y luego añade que son como saetas en medio de los valientes. Y a veces con nuestros hijos nos sentimos, he conocido personas que se sienten desesperadas porque cada día es una lucha, cada día es una batalla con ellos, tratando de que comprendan las cosas de Dios, y a medida que van creciendo son más difíciles por entenderlo. Hay una presión del mundo que trata de cautivarlos, de apagar la llama del Espíritu Santo en sus corazones, de quitar las palabras que nosotros hemos sembrado, o mejor, las semillas que hemos sembrado en su corazón, y a veces nos desesperamos en medio de todas las cosas. Pero esta palabra tiene que llenarnos de firmeza, de saber de que si Dios nos dio esos hijos es porque Él ha puesto la capacidad, y escúchelo muy bien mi hermano o mi hermana, para sacarlos adelante, para convertirlos en esas saetas que
a lo mejor tenemos que comprender plenamente, son valientes aquellos que levantan una familia sin temores, enfrentando luchas, enfrentando dificultades, a veces con escasez de recursos, a veces ellos enfermos, a veces que han abierto el corazón a diferentes cosas que el mundo le ha ofrecido, quizás la droga, quizás el alcohol, pero que al final Dios, en esa capacidad que nos ha dado, vamos a conducirlos y vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver el propósito de Dios en medio de todas las cosas. Mi hermano, llénate tu corazón de esa confianza y esa fe, así como lo está expresando esta palabra, en aquello donde Dios te ha colocado, aquello que Dios te ha dado y lo que te va a dar más adelante. En ti está la capacidad para salir victoriosos, para administrar, para disfrutar y para ser fieles seguidores del Señor en todo lo que ha dispuesto para nosotros. Algo que Dios encomienda, y pudiera tomar otros textos bien interesantes, tal vez lo tomamos en el día de mañana, donde Dios le dice a Josué que tiene que nacer de parte de él, a ser firmes, constantes, a no tener temor. Mira que te mando que te esfuerces, porque Él pone la actitud en nosotros para administrar los recursos espirituales, pero a nosotros nos corresponde creerlo y caminar y hablar y hacer las cosas creyendo esta palabra de que Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo. Dios te ha dado la capacidad, mi hermano, para salir victorioso. No te dejes vencer por los problemas, ni mucho menos tenga temor por las cosas que escuchan, porque el punto del equilibrio del cristiano es el oído, y a veces lo que escuchamos nos anima o nos desanima. Pero cuando ponemos nuestra atención más en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, cuando tenemos cuidado de atesorar esa palabra, vamos a ver la gloria de Dios y nos vamos a dar cuenta que lo que dice aquí la palabra, que somos aptos para participar de esa herencia. No importa si sean tribulaciones, no importa si sea cantidad de bendiciones, tenemos la capacidad en Dios para salir victoriosos y que la gloria, la honra y la alabanza sean totalmente para Dios. Adelante, mi hermano. Trate de descubrir todas las cosas maravillosas que Dios ha puesto en ti y vas a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y aquello que no pueda, vas a decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo y que voy a ver tu bondad y tu misericordia en todo lo que emprendemos. Que te adoramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que están dispuestos, Señor, a seguirte a ti, Padre, a caminar contigo en medio de todas las cosas, Padre. Pues tú eres el Dios que nos ha llamado, que nos ha fortalecido, Padre. Y que yo sé que lo que te has propuesto hacer con nosotros, Señor, lo va a cumplir, Padre, porque fiel eres tú, Señor. Fiel es el que nos prometió, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre, para que sean fortalecidos en ti, Padre, con tu poder glorioso, Señor. Que haya paciencia, Señor, y constancia en todo aquello que han emprendido, Padre. Tu bondad y tu amor nunca falten, Señor. Y tu gracia infinita, Señor, sea fortaleciéndoles, sea dirigiéndoles, Padre. Gracias por ser tan fiel y gracias por los planes que yo sé que los vas a cumplir en mi hermano y mi hermana, Padre. Trae sanidad, medicina del cielo sobre cada uno de ellos. Palabra de vida, Señor, que les fortalezca y que les aliente. Y que podamos disfrutar, Señor, de todas las cosas en ti, Señor. Hay esperanza para aquellos que esperan en ti, Padre. Muchas gracias por este día, muchas gracias por la oportunidad que hoy vamos a tener, Padre. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Dios te continúe bendiciendo de gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, les amamos. Dios está contigo. Le hablo a su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí y la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.